Bien, estábamos hablando de la morfometría de cuencas, que tiene tres componentes cuando tratamos de caracterizar la cuenca: elementos de forma, elementos de relieve y elementos de red de drenaje. Vimos en otra cápsula lo que eran los elementos de forma y vimos tres indicadores: el coeficiente compacidad, el rectángulo equivalente y el radio de elongación de Chuk. Ahora vamos a ir a lo que son aspectos de relieve, a parámetros de relieve. Y vamos a partir por algunos que son bastante simples, por ejemplo, lo que significa la pendiente media simple. ¿Y qué significa pendiente media simple? Es básicamente dentro de una cuenca cómo se comportan las curvas. Estas son unas curvas de nivel y qué características tiene de pendiente. Entonces, para ello, la pendiente media simple básicamente tiene una estructura, como la ven ustedes que es el diferencial delta H por la sumatoria desde igual 1 hasta n de las longitudes de las distintas curvas de nivel partido por el área de la cuenca o superficie de la cuenca. Cuando estoy hablando de las longitudes de todas las curvas de nivel, de la curva de nivel y hasta la n, es que es esto, esa curva más esa curva, y así las tengo que medir, ¿no? Obviamente con los sistemas de información geográfica esto sale bastante simple en la actualidad. Antes no era así, y yo que tengo más años puedo decirles que esto era un trabajo bastante tedioso. ¿Qué pasa con esto? Que si por ejemplo me da un valor, como les dice ahí, de 0,36, nos dice que tenemos un 36%, supongamos que fuera 0,36, un 36% pendiente media, y que está diciendo que por cada 100 metros que se avanzan en promedio se descienden o ascienden 36. Eso es lo que nos está diciendo la pendiente media simple. Por otro lado, existe otra pendiente que es la pendiente media de Mociornita. Es una pendiente que se generó en un congreso bastante antiguo, en los años 60, y la pendiente media de Mociornita, que la voy a colocar aquí, que era un rumano, él planteó una variación de esto. Y lo plantea, ¿por qué? Porque hay cuencas que son muy planas y tienen pocas curvas de nivel y tienen mucha incidencia, la inicial como la final. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pendiente media de Mociornita? Básicamente se estructura en una ecuación que tiene una diferencia, como lo ven ustedes en la presentación, y que está ligada al siguiente elemento. Lo que hace es que coloca un delta H, pero acá pone L sub 0 medios más la sumatoria desde I igual 1 hasta N menos 1 de las L sub I más L sub N medios. Si se fijan, toma la curva de nivel más baja, que pudiera ser esta, y la curva de nivel más alta, que pudiera ser esta otra, y las divide por 2, las castiga. Y esto lo divide por el área. ¿Qué ocurre? Que en un país como Chile, que es muy montañoso, la cantidad de curvas de nivel que a nosotros nos aparecen es muy alta. Por tanto, castigar a estas y castigar a estas prácticamente no tiene ninguna diferencia. Por eso que en Chile o en países montañosos usar la pendiente media simple es bastante recomendable sin necesidad de ir a la de Mociornita. Ahora, esto si estamos en zona de vastas llanuras, cuencas muy largas, extendidas y con escasa diferencial, podría ser interesante analizar para relativizar un poco la incidencia de estas curvas de nivel en los extremos. Ahora bien, otra línea importante en esto es lo que se denomina o lo que se llama un tercer elemento para el análisis del relieve, es lo que se denomina la curva ipsométrica. ¿Y qué significa la curva ipsométrica? Básicamente la curva ipsométrica es una relación que me determina qué características o cómo se comporta la altura como una función de la superficie de la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es una relación inversa. Lo que yo tengo normalmente es que con 0 de superficie tengo la altura más alta. Es decir, ¿qué significa? El punto más alto de la cuenca sostiene 0 de superficie. Pero si yo voy hacia la zona baja, el total de superficie tendrá el total de las alturas contenidas. Cero de altura contenida. Entonces, ¿qué pasa? Se puede dar una situación así, que normalmente se habla que estas son cuencas seniles o desgastadas, o se podría dar una situación, por ejemplo, de este caso, que son cuencas más bien de meseta o cuencas más juveniles o menos desgastadas desde el punto de vista geológico. Entonces, por eso nos interesa trabajar la curva ipsométrica.
¿Cómo se trabaja esta en términos concretos? Obviamente yo tengo que analizar el conjunto de curvas de nivel, de la cuenca que hay acá, si se fijan ustedes. Y entonces lo que vamos haciendo es que primero yo tengo un punto acá, el punto más bajo. Ese punto más bajo, yo podría decir aquí, puedo anotar en superficie, se fijan, y diré, mire, ese punto en superficie, aquí es puede partir a nivel del mar, como también podría partir una zona intermedia. Y esto, la superficie la podría llevar a kilómetros cuadrados o la puedo llevar también a porcentaje, la altura la podría colocar en metros. Supongamos que si parte al nivel del mar, la superficie que tengo acá abajo, que está sosteniendo todo esto, supongamos que la cuenca es de 65 kilómetros cuadrados, parte con los 65 está sosteniendo a toda la cuenca. Entonces, y a qué altura, y la altura que tiene es 0, porque se supone que al nivel del mar estamos partiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando voy subiendo, y por ejemplo voy en esta zona, es decir, ya estoy sosteniendo, por ejemplo acá, estoy sosteniendo a toda esta superficie, toda esa, excepto esta. Entonces ya, por ejemplo, cuando subí a la altura, supongamos que esta es la altura 125, ya no son 65 kilómetros cuadrados, sino que será 60,9, por decir algo, que son los estándares. Si subo a otra que estará acá y supongamos que sea 150 metros, entonces ya no será 53,7 y así sucesivamente. Hasta llegar a un punto en el cual voy a llegar al punto más alto que tiene la cuenca. Normalmente a veces puede ser algún cerro isla que está aquí, que está marcado en las cartas de higiene, y ese punto más alto que tengo aquí, que a lo mejor supongamos que 1124 o 1125 metros, por decir algo, va a tener 0 de superficie porque es un punto en la zona alta. Y eso es lo que ustedes tienen ahí, cómo se puede ir calculando, porque esto la idea es llevarlo a, todo esto se puede llevar a porcentaje, ¿ok? Ojo que cuando esto llega al nivel del mar no hay ningún problema, cuando no llega al nivel del mar hay que hacer el descuento porque tiene que ser una altura relativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo a través de esta situación puedo llegar a estructurar adecuadamente lo que se llama esa curva isométrica. Idealmente yo podría tener una función donde la altura es una función de la superficie. Y puede ser una función del tipo, qué sé yo, A menos bs cuadrado, una bastante simple, ¿no es cierto? Una parabólica negativa, entonces, o una exponencial negativa. Entonces hay distintos tipos y podemos ajustarle y llegar a una expresión de eso. O si no tenemos cómo ajustarla porque tenemos que hacerle en valores discretos y tendremos los puntos, digamos, que calzan sobre esta cuenca. Ok, eso es una cosa. Esa es la curva isométrica. Pero a partir de la curva isométrica puedo llegar a otra expresión, que es lo que se denomina la altura media de la cuenca. Es calcular esa altura media. ¿Cómo se calcula esa altura media? Y voy a borrar acá, ya que esto nos sirvió solamente para construir la curva isométrica y para tener una expresión matemática. Entonces voy a hacer un recuadro para que no nos olvidemos de lo que está acá. Y cuando hago este recuadro lo hago de la siguiente manera. ¿O por qué? Porque yo aquí voy a tener el concepto de altura media. Se define como el volumen de relieve que entrega la curva isométrica, la curva isométrica, el espacio de la curva isométrica, ¿no? Dividido por la superficie de la cuenca. Dicho de otra manera, lo que tengo es el área bajo la curva. Por ejemplo, si esta era esa área. ¿Por qué volumen de relieve? Porque en una de las dimensiones tengo altura y en la otra tengo superficie. Entonces es un volumen del relieve. Ese volumen de relieve, si lo divido por la superficie de la cuenca, me debería dar la altura media. Hagamos un pequeño ejemplo que es hipotético. Supongamos yo voy a colocar esto, supongamos que tengo la curva isométrica, la altura la tengo en porcentaje y la superficie también la voy a tener en porcentaje. Y voy a colocar una cosa también hipotética. Asumamos que esta me dio exactamente una recta. Lo cual, si fuera una recta, si ustedes se fijan, esta coordenada, obviamente, tengo dos coordenadas. Una coordenada, la de este punto será 100,0, ¿cierto? 100 en superficie, 0 en altura. Y esta de acá será 0,100. Dicho de otra manera, y intuitivamente se nos determina que la altura media de esta cuenca tiene que dar el 50%.
¿correcto? Porque tiene que estar en esa parte, si este es el triángulo. Entonces, en este triángulo, si yo aplico la función, que ya dije antes, o la expresión, esa altura media va a ser el volumen de relieve. Y sin llegar a una integral para calcular el área bajo la curva, lo podemos hacer como el área de un triángulo, que significa un medio de la base, que sería la base sería 100, ¿no es cierto? Porque la altura es 100, por la altura que también es 100. Y esto está dividido por la superficie de la cuenca, que como le lleve todo a porcentaje, también es 100. Se me va esto con esto, y por tanto me queda que esto es, la altura media me da un 50%. Si se dan cuenta, en la medida que yo tenga una figura así, la altura media va a ser menor al 50%. Va a ser el 48, el 30 y tanto, etc. Y lo podré llevar también a valores, lo puedo llevar a valores porcentuales, como también a valores reales o valores absolutos, de por ejemplo altura, siempre y teniendo cuidado de que si esta llega hasta el nivel del mar, será un punto, pero si no hay que descontar eso, porque todo esto tiene que ser relativo a la situación en que se encuentra. Y ese es el concepto de altura media. Ahora bien, yo para una misma cuenca puedo tener distintas en teoría, o dicho de otra manera, fíjense, para una cuenca con similares alturas medias, yo podría tener igual expresión. Fíjense lo siguiente, si yo tengo esta cuenca, supongamos la voy a hacer así, y tengo otra cuenca que parte acá, la voy a colocar en otro color. Siempre acuérdense que estamos hablando de la curva isométrica. Y tengo acá otra, hay que tener cuidado, porque si estas dos áreas son similares, o son prácticamente iguales, significa que esta cuenca, con esta figura que tiene una caída importante al inicio, para después atenuarse, contra otra cuenca, que tiene una caída mucho más pronunciada que esta al inicio, y después se atenúa de forma más notable que esta, me va a dar el mismo valor de la altura media. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva, esta área bajo la curva, el área bajo la curva azul, va a ser igual que el área bajo la curva negra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay algunos elementos también adicionales que se han hecho para esto, que se han construido. Por ejemplo, otro que se ha construido es lo que se denomina el coeficiente orográfico. Y entonces dentro del coeficiente orográfico vamos a tener algunos aspectos que son bien interesantes y los voy a analizar. Pero, ¿de qué se trata el coeficiente orográfico? En el fondo, lo que me está diciendo, mire, si usted tiene acá la altura o la curva isométrica, y esta es más o menos, qué sé yo, supongamos que esa es la curva, y esta resultó ser la altura media, y esa resultó ser la altura media, entonces aquí surge lo que se denomina un ángulo, ¿no es cierto? Entonces esto, que el índice de Martone, que es la tangente alfa, es igual a la altura media partido por la superficie. Entonces, ¿a qué se refiere el coeficiente orográfico? El coeficiente orográfico es una expresión adicional a esta y que dice, mire, va a ser igual a ¿qué? A la altura media al cuadrado partido por la superficie de la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo la altura media al cuadrado, esta es la expresión final. Lo que estoy incorporando es esta tangente de alfa acá adentro. Por tanto, la pregunta que surge es, ¿qué valor tendrá el coeficiente orográfico? Y volvemos a nuestro ejemplo de una cuenca totalmente recta, donde aquí tengo las coordenadas 100,0 y aquí la coordenada 0,100. Y si se fijan, el coeficiente orográfico es la altura media al cuadrado partido por la superficie. Aquí la altura media ya sabemos que era 50, ¿no es cierto? Entonces el coeficiente orográfico en este caso sería 50 al cuadrado partido por la superficie, que es 100. 50 al cuadrado nos va a dar los 2500 partido por 100, y esto nos da entonces el coeficiente orográfico es igual a 25. Dicho de otra manera, así como tenía una altura media de 50%, un coeficiente orográfico de 25, lo que nos está diciendo es que es una recta. Por tanto, coeficientes orográficos menores a 16, se plantean valores menores a 16, nos están señalando que estamos en una situación de una cuenca desgastada o senil, menores a 16, y algunos mayores a
38, 36 son cuencas más bien de meseta. Y para eso también nos sirve el coeficiente orográfico que podemos analizar. Como les decía, y como lo ven ustedes en las presentaciones, el coeficiente orográfico está planteado como esa altura media al cuadrado, y ahí tienen ustedes algún ejemplo con algunas expresiones ligadas principalmente a lo que son funciones que las cuales se pueden determinar y trabajar adecuadamente para alcanzar estos parámetros de red de relieve.